Y era... Ah, sí, Sacar una muestra. bueno, vampiros. Ah, sí. Bueno, La de la droga. ¿Qué más? sí, no, gracias. Bueno, entonces, vamos a iniciar hablando sobre espiritualidad, ¿no? Primero hay que definir qué es la espiritualidad y la podemos definir como el sentido individual de lo que es significante. Una conexión con uno mismo, con la familia, con la comunidad, con el trabajo y o con algo más allá de lo divino. Un poder más allá de uno mismo o una energía que no termina. Es como una expresión humana universal que le da sentido a nuestra vida o le crea un propósito. Entonces, sabiendo esto, podemos definir también lo que es el cuidado espiritual. Y esto es el apoyo brindado a las personas mientras buscan, construyen y mantienen un sentido de significado y propósito en la vida, pero particularmente en el contexto de alguien enfermo que pasa una situación traumática. Y en este caso, pues adversidades relacionadas con la salud. Entonces, en pediatría, la espiritualidad es una entidad muy compleja, en especial porque vemos pacientes con diferentes etapas de desarrollo, diferentes edades, diferentes experiencias personales, enfermedades limitantes muy variadas. Y todos estos nos lleva a encuentros frecuentes con la incertidumbre, con el miedo, con pérdida de esperanza, separación de sus seres queridos, cambios de identidad y por lo tanto el cuidado espiritual en esta población busca ayudar a los niños y sus familias a desarrollar nuevas narrativas de significado y normalidad ante la disrupción e incertidumbre que proporciona pues una enfermedad como el cáncer, ¿no? Entonces, lo primero para entender la espiritualidad en los pacientes pediátricos es que debemos de conceptualizar eh, diferentes representaciones que tienen ellos. Por ejemplo, cómo es el concepto que tienen ellos de sí mismos, del mundo exterior, o sea, de sus papás, de nosotros, del hospital, de su casa, y de aquello que es sagrado o trascendente, como pueden ser fuerzas de la naturaleza, por ejemplo, el sol, el cielo o Diosito, ¿no? Este, necesitamos ir comprendiendo, observando a los pacientes y a su familia para saber cómo es que él se identifica y así pues va a identificar a los demás. Las necesidades espirituales del niño van a estar manifestadas a través del comportamiento, de su expresión creativa y del juego. Vamos a ver que niños que están con problemas espirituales, lo más común es que tengan pérdida de esperanza y del significado de su vida, disrupción de lo que ellos consideran normal y de las relaciones entre sus vecinos, sus amigos, sus papás, las creencias que pudieran tener y los valores. Todas estas situaciones son cambiantes en el proceso de la enfermedad. Por ejemplo, no van a ser las mismas necesidades espirituales que el paciente tenga al momento del diagnóstico como al final de la vida. Y también cambia mucho dependiendo de la progresión de la enfermedad. No es lo mismo un niño que lleva una enfermedad de un año y muere a un niño que tuvo una enfermedad durante 10 años y sobrevive y queda aún así con problemas espirituales. Entonces, aunque ustedes lo tomen como un tema de cuidados paliativos, es importante que lo comprendan como oncólogos porque todos los niños que sobreviven a estas enfermedades difíciles siguen con problemas existenciales. Entonces, el distrés espiritual lo podemos definir como un sufrimiento interior profundo en el alma y que no es físico. Este sucede porque hay un conflicto entre las creencias y deseos del paciente o de la persona contra lo que realmente está ocurriendo. Por ejemplo, un niño de 10 años.
o por ejemplo Diego, que él a lo mejor fue muy bueno con su abuela, que era aplicado en la escuela, que lo daba todo porque él creía que haciendo lo bueno en su vida iba a tener buenos resultados. Y entonces se presentan esas enfermedades o situaciones adversas y ocurre este conflicto, ¿no? ¿Por qué lo que yo creía no está sucediendo? Entonces se empiezan a generar esa pregunta del por qué y empieza a haber culpa, enojo, decepción, sentimientos de traición, de abandono, de preocupación. Y es normal que entonces nosotros veamos a un niño reaccionar así ante estas adversidades, o incluso en un adulto, pues en cualquier persona. Necesitamos entender por qué el niño está enojado o por qué el niño lo vemos triste. No es de que, ese niño es enojado. Entonces, el que los pacientes presenten sufrimiento espiritual va a afectar su sentido de identidad, su lugar en el mundo y su sentido de seguridad, lo que les mencionaba casi al inicio, ¿no? O sea, la conceptualización que él tiene sobre él y sobre los demás. Y lo vamos a notar en su expresión, que el paciente se va a ver ansioso, enojado, que se va a aislar de los demás por que no encuentra un sentido de pertenencia en lo demás y que no se siente seguro. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar la espiritualidad? Lo primero es que necesitamos un autoconocimiento y autocuidado como eh, personal de salud. O sea, no podemos decirle al paciente que va a estar bien o qué va a hacer sin antes nosotros conocer cuál es nuestro propósito o nuestro motivo de vida. No podemos decirle, pues tú tienes que encontrar, vivir porque tienes que ser bueno o no sé, algún propósito vacío, porque no le va a servir de nada. Entonces, esto es importante porque debe de ser una atención centrada en el paciente y sin juicios. Es necesario el autoconocimiento y el autocuidado para poder brindarlo de esta manera. Y si no tenemos este autoconocimiento, jamás vamos a tener la capacidad para responder a preguntas difíciles. Por ejemplo, si la pregunta que nos hizo el papá de Diego de eh, ¿por qué por qué sus dos hijos tuvieron cáncer? Si no estamos como preparados en este ejercicio de reflexión y de introspección, va a ser muy difícil que podamos darle una respuesta satisfactoria o que local. Luego, el segundo paso es la evaluación informal, que este es como un ejercicio de detective, de estar observando al paciente, estar haciendo preguntas abiertas y en base a ello ir recabando información poco a poco. Entonces debemos de ver pistas que ellos nos den, observando, por ejemplo, cómo viste, qué accesorios usa. Ahí he visto niños que, por ejemplo, en la funda de su celular traen tarjetitas así de como de santos. Y es importante fijarse en eso porque hay santos para cada cosa, pues. Sí. Ajá. O, por ejemplo, padres que a lo mejor traigan un tatuaje de la Santa Muerte, eh, cadenas de protección, gente que cree en los horóscopos, todas estas cosas es bien importante eh, tenerlas en cuenta. Y además de lo que observamos, también podemos fijarnos en lo que nos hablan los papás. Por ejemplo, cuando nos dicen, creo que todo pasa por una razón, o usted cree en milagros, siento paz cuando tomo la mano de mi hijo. Por ejemplo, lo que nos decía la mamá de Hugo, que ella se sentía afligida porque ella se representaba a sí misma como una madre, unos padres que cuidaban mucho a su hijo y que ellos veían como a otros niños que andan todos cochinos en la calle, sin cuidados, no les pasa nada, y a ellos que sí se han preocupado por su hijo, pues les pasa esto, ¿no? Entonces, de ahí te habla que ya están teniendo problemas espirituales. Y por último es la evaluación formal. O sea que vamos a utilizar herramientas validadas o específicas para determinar si los factores espirituales influyen en el proceso de la enfermedad o en los factores del plan de tratamiento médico. Y aquí les puse
como tres herramientas que se me hicieron fáciles, que es el Hope, el FICA y el FACIT de espiritual de 12 ítems. Nada más agregué el Hope porque creo que es el más como Me gusta sencillo, nada. pero pueden revisar los otros dos. Entonces, Hope nos habla de cuatro como ítem o Dimensiones. cuatro dimensiones importantes, que son siglas, ¿no? Entonces, la H es fuentes de esperanza, de significado, de confort, de fuerza, de paz, de amor y de conexión. La O es de religión organizada, P de prácticas espirituales personales y E de efectos en el cuidado médico o problemas al final de la vida. Entonces en el H vamos a buscar las fuentes de esperanza, como decíamos. Y aquí les pongo algunas preguntas o frases que les pueden ayudar a evaluar este apartado. Entonces podemos preguntar, hemos estado hablando de tus sistemas de apoyo. Me preguntaba, ¿qué hay en tu vida que te brinda apoyo interno? Y en el aspecto de los pacientes pediátricos, tenemos que ser más puntuales, porque si nosotros hacemos la pregunta así abierta, no van a saber qué responder. Entonces, al preguntar qué hay en tu vida, podemos decir nosotros, en tu vida está Dios, en tu vida está tu mamá, tu papá, está algún amigo, está la escuela, o preguntarle así específicamente qué es lo que hay que le brinda apoyo interno. Y ya si él nos dice que sí, pues hay que preguntar más a fondo, ¿qué es esto? O sea, esto que te brinda apoyo, ¿cómo es que lo hace? O cómo es que te aferras en momentos difíciles a esto. O con ejemplos, ¿no? Ajá, con ejemplos. A mí cuando estoy muy cansada o cuando me duele algo, siempre me da mi mamá una sopa y me siento bien. O sea, Ujú, como a ti, ¿quién te ayuda a ajá, sentirte bien? Ajá. sí. Y también va a haber ocasiones que el paciente nos pueda decir que no a ninguna de las preguntas. También ahí es muy importante, en especial en el contexto de los pacientes pediátricos, ser muy creativos, como dice la doctora, porque a veces pueden ser muy cerrados. Entonces hay que buscar la creatividad de preguntarles. Y, por ejemplo, aquí nos dice que podemos preguntar si alguna vez hubo alguna de estas fuentes de esperanzas y si sí lo hubo, ¿qué ha cambiado? Luego vamos a preguntar sobre religión organizada. Hay que preguntarle si se considera parte de una religión, qué importancia tiene esta religión para él, qué aspectos de su religión le resultan útiles y cuáles no tanto, si forma parte de alguna comunidad religiosa o espiritual y, perdón, cómo es que esto le ayuda. Y luego están las prácticas espirituales personales. Aquí podemos preguntar si el paciente tiene creencias espirituales que sean independientes de de la religión organizada. Por ejemplo, un paciente que es católico, entonces a él le dicen que pues que tiene que orar, que tiene que rezar. Pero además de eso, él puede escuchar música, él puede salir a caminar, a lo mejor incluso hablar con alguien más. Aquí también podemos preguntar qué tipo de relación tiene el paciente con Dios y qué aspectos de su espiritualidad o prácticas espirituales le resultan más útiles personalmente. Como les decía, la oración, la meditación, leer, en los niños muy común. Como les decía, expresan su espiritualidad mediante el juego o mediante hábitos. Entonces podemos preguntarle si él dibuja, este, si él colorea, todas esas preguntas. Y en el E son los efectos en la atención médica y al final de la vida. Entonces hay que preguntarles cómo es que la enfermedad ha afectado su capacidad para hacer las cosas que normalmente le ayudan espiritualmente. Entonces, si era un niño que usualmente dibujaba mucho o que le gustaba escuchar música o que él incluso tocaba algún instrumento, preguntarle cómo es que su enfermedad si es que le ha prohibido la realización de esos Rituales. rituales y si no, cómo es que ha modificado esos rituales en base a la enfermedad. También si son muy creyentes de su religión, podemos preguntarles si les sería útil hablar con
algún líder espiritual en la comunidad. Aquí viene la palabra capellán clínico, que eso es un término que nunca había escuchado hasta que me puse a investigar de eso. Y es que en inglés eso se llama chaplain. Chaplin, sí. Ajá. Entonces son personal de la salud especialista en cuidados espirituales. Ministerio, sería la traducción Ok. a ministerio, o sea, que hacen un trabajo de ministerio, Ujú. como ministros de la religión, que no son sacerdotes y que se dedican al estudio y a la acción. Aquí sería como las catequistas, Ujú. que dan como a los niños y que algunas vienen en las de San Camilo, las que ven a veces en los cursos, a los cursos, pueden ser también ministros de la, pero no todas, todos los que dan la hostia pueden tener conversación. Es como muy selecto a la religión. También los cristianos tienen, pero esos son todos, pueden ser ministros. Ujú. Y pues también como si son de alguna religión en especial, preguntarles si alguna de sus prácticas pueden influir en la aceptación o en el rechazo de alguna atención médica. Por ejemplo, los testigos de Jehová que no aceptan transfusiones. Y entonces, después de que hacemos la evaluación del paciente y tenemos una idea de cómo está su situación espiritual, qué es lo que debemos hacer o qué respuesta le damos, pues no existe una respuesta concreta o clara, universal para todos los pacientes. A veces lo mejor que podemos hacer es ofrecer nuestra presencia, entenderlos, aceptar su estado espiritual y dar medidas de compasión. Esto puede ser la mejor intervención que podemos hacer, más que allá de darle un medicamento o ofrecerle algún procedimiento. Entonces, ¿qué otras cosas podemos hacer? Introducir herramientas espirituales si es que no han empleado alguna, como oración, meditación, tai chi, caminatas, escuchar música o la musicoterapia, por ejemplo. Modificar el plan de tratamiento en base a las necesidades del paciente. Esto quiere decir que podemos suspender un medicamento o un tratamiento si el paciente ahorita no está en las mejores condiciones espirituales de recibirlo. Y también definir objetivos alcanzables y que el paciente nos hable sobre cuál quiere que sea su legado personal. Por ejemplo, y estos objetivos van a definirse a su vez dependiendo de en qué fase de la enfermedad se encuentre y del tipo de enfermedad y del trayecto de enfermedad que tengamos previsto en el paciente. Entonces, sabiendo todo esto, hay amenazas al bienestar espiritual que son muy comunes. Esto es de un artículo que entrevistó a muchos niños y adolescentes sobre sus experiencias en sus enfermedades. Entonces, uno de estas amenazas es enfrentarse a la propia mortalidad y vivir con incertidumbre. Entonces, en los niños que cursan con una enfermedad muy grave, con una enfermedad que limite pues sí, La su vida. vida, la vida, lo que pasa es que son niños a veces muy jóvenes y que ni siquiera están eh, conscientes de la gravedad que eso implica. Entonces, el presentar crisis médicas donde no pueden respirar, donde vomitan sangre, como que les despierta un chip de que se pueden morir, pues, cuando no están en una edad todavía quizás de comprender qué es la muerte. Entonces, por eso les puse a ese niño cayéndose, porque no, o sea, ellos se avientan de escaleras sin entender que de un momento a otro se pueden morir. Y cuando presentan una enfermedad así, cambia su perspectiva. Y pues esto también les va a traer, ya empiezan a pensar en el futuro y este futuro les genera mucha incertidumbre. Luego también suelen ya empiezan a tener la necesidad de darle sentido y encontrar significado a lo que les está pasando. Por ejemplo, ven a otros niños normales o que están jugando normal y que ellos no pueden jugar.
Entonces, ellos, conforme a sus experiencias, empiezan a tener un proceso interno y gradual donde van dándole sentido a todo lo que les pasa. Y pueden llegar a estados de aceptación muy frágiles, donde, por ejemplo, pues vomité sangre, se me alivié, tuve 1 o 2 meses de reintegración a mi vida normal, ya me fui a casa, pero luego tuve un cuadro donde no podía respirar y me tuvieron que hospitalizar otra vez por 2 meses. Entonces, ese estado de aceptación de 1 o 2 meses es muy frágil por las mismas crisis médicas que le suceden. Y esta necesidad de dar sentido y de encontrar significado va a ser dependiente de la edad del paciente y del desarrollo que haya tenido, del involucramiento familiar, porque muchas veces los papás no les dicen a los niños que tienen cáncer o que tienen cierta enfermedad. Entonces ellos no pueden darle un sentido a lo que les está pasando si no saben qué les está pasando. Y también es importante involucrarlos en los informes médicos y en las decisiones. También se ven afectadas sus creencias religiosas y la búsqueda de significado. Por ejemplo, pueden ocurrir los dos casos, que la fe sea un recurso positivo o negativo, porque hay niños o adolescentes que ven a Dios como algo en que aferrarse. Y hay otros que si te dicen, no, es que yo después de lo que me pasó no tengo motivo para creer más en Dios, pues. O sea, lo que me pasó no tiene una causa, pero no creo que exista Dios por esto. Experiencias de hospitalización. Esto los afecta mucho porque al estar alejados de su hogar y de su vida cotidiana, les empieza a dar un sentimiento de desarraigo o de algo que no es normal. Entonces, estos niños empiezan con un aislamiento social y del exterior, o sea, no saben qué está pasando con su primo, con sus amigos, están yendo a la escuela y entonces ya se retrasaron un año, eh, está pasando el mundial y ellos no saben cómo quedó México. Entonces eso les da como un sentimiento pues sí, de que no, cuál es el punto de vivir aquí encerrado, ¿no? Como si estuvieran encarcelados. También durante sus hospitalizaciones suelen tener falta de privacidad y por lo tanto es difícil entablar relaciones después, como que se hacen muy cerrados. Son pacientes también que luego ven a un niño como que está muy grave y entonces ellos pueden pensar que en algún momento eso les va a pasar o escuchar que un niño está gritando enfrente o en otra cama. Son experiencias que se van como sumando y van haciendo cada vez más de su experiencia algo más aterrador. Y pues a su vez también tienen pérdida de autonomía. Si ya son niños que a lo mejor no pueden caminar, no pueden ir al baño solos, entonces cuando están en una cama, en un hospital, todavía es menor su autonomía. No tienen permitido a veces sentarse o pararse a dar caminatas. Entonces como que cada vez tienen menos autonomía de su propio cuerpo y de sus decisiones. También el ser testigo de la angustia de los padres es algo que los afecta muy profundamente. Ellos, incluso años después, tienen una memoria vívida de lo que sucedió, o sea, de cómo sus padres al tener la noticia presenciaron esa angustia en ellos, o cómo a lo mejor discutieron en algún momento por ciertas decisiones. Entonces, sí, es una situación muy perturbadora que les genera sensación de culpa y de responsabilidad, porque sienten que es la culpa de él por enfermarse, el hecho de que sus papás estén peleando. Y a su vez, pues esto va a generar relaciones perturbadas con los padres, porque para evitar lo anterior que les acabo de decir, ellos van a ponerse una máscara y a decir que todo está bien, buscando que los papás no se peleen o que no generen angustia en los padres. Entonces, esto a su vez genera evitación de ciertos temas o cuestiones, como puede ser la muerte o los cuidados al final de la vida.
Y pues hay muchísimas amenazas al bienestar espiritual, ¿no? Entre otras pueden ser las relaciones perturbadas con los compañeros, porque se sienten diferentes, porque no se sienten normales. Por ejemplo, niños con gastrostomía, pues cómo van a ir a convivir con otro niño, porque también tienen mucho miedo al rechazo o que se vayan a burlar de ellos. Entonces son muy aislados. Sentimientos de ser diferente y todo esto al final lleva a una ausencia de placer y de alegría en las actividades que lleva en su vida. Entonces, esta es una tabla que resume prácticamente todas las amenazas al bienestar espiritual de los niños. Y cómo podemos, o qué, cuáles son las fuentes de atención y apoyo espiritual, pues realmente son actos de pequeños de amabilidad y conexión humana. En este mismo artículo nos decía que cosas que a lo mejor pueden parecer muy insignificantes para nosotros, los niños y los adolescentes sí tienen un recuerdo muy significante de, por ejemplo, el hecho que un médico los haya tocado, eh, que hayan pasado tiempo con ellos, aun cuando ya hayan terminado un procedimiento, o que hayan ido a hablarles cuando no era un pase de visita. Son acciones que a lo mejor para nosotros ni nos acordamos o son insignificantes, pero sí son muy relevantes para la estancia del niño. Y también otra fuente muy importante es el confort brindado por otros con la misma condición, como, Ajá, perdón. ajá, ¿Sí qué pasó? ese niño, Argentinos, ajá, argentinos. Sí, ¿verdad? era un niño con También. cáncer que se hizo youtuber, entonces hacía como vlogs de cosas X, ¿no? Pero en su canal ya suben como videos del legado del niño. Ah, no sabía. Ajá. ¿Se murió? Sí, se murió. Sí, sí, es que el niño sabía, ¿no? No sabía. Se iba a morir. No, sí, de Sí, hecho, sí su sabía. último deseo fue ser un youtuber Ujú. famoso. Y por eso lo abrió en su canal. Ajá. Sí, sí, es famoso. Y es que como que subió videos y bueno, varios lo compartieron y lo siguieron, sabiendo que ya iba a fallecer. Pero tenía muchos, yo creo que 50 millones, todo el mundo, aunque ni siquiera sabían que... Ujú. Ajá. Entonces el hecho de convivir con otros niños con situaciones similares, aunque ni siquiera hablen los niños, o sea, nada más el hecho de ver otro niño que está igual que yo, les da una sensación de pertenencia y les ayuda a tener un enfoque nuevo de su autopercepción y de la situación actual. Y pues bueno, eso sería como eh, lo de espiritualidad en el niño. También es importante valorar la espiritualidad en los padres. Y aquí vamos a hablar de las amenazas espirituales, pero ahora en los padres. ¿Qué es lo que ocurre en ellos? Que cuando les dan un diagnóstico de una enfermedad como el cáncer, ellos se sienten que son arrojados a un espacio liminal, o sea, un espacio desconocido, que no saben qué va a haber ahí y que es de mucha incertidumbre. Entonces también esto les genera miedo a la muerte de su hijo, porque muchos dicen que no hay mayor temor de un padre que un hijo se muera antes que tú. Otras amenazas son que viven en un estado constante de anticipación de pérdida de su hijo, o sea que se van a dormir o estar en el trabajo o van a comer pensando que en cualquier momento su hijo puede morir. Entonces esto los va desgastando y les genera mucha angustia espiritual. Y también cuando el niño muere, esto les genera todavía más angustia. También suelen sentirse responsables de la condición del niño, aunque no tengan una culpa establecida. Como que el hecho de culparse les da un sentido a veces, pero no es un buen mecanismo de afrontamiento de problemas. Y aquí nos hablaban de algunos ejemplos, como por ejemplo mamás que no dieron, que no amamantaron a sus niños, pueden sentirse culpables de que en algún momento su hijo desarrolle cáncer o alguna alergia. Ame- eh, También suelen sentir angustia moral por ver cómo su hijo cada vez se debilita y se prolonga más su sufrimiento debido a sus decisiones. Entonces, como que ellos piensan
que le están generando un sufrimiento al niño cuando solamente están buscando hacer lo mejor para él. Relaciones sociales, laborales, familiares y de pareja también se ven afectadas porque se van aislando de todas estas situaciones y entonces es difícil volver a reincorporarse cuando tu perspectiva de la vida o tu propósito ha cambiado tanto. Entonces convives con gente que a lo mejor no ha pasado por lo mismo y se te hace muy difícil entenderla o que ellos te entiendan a ti. Y creo que eso es muy fácil de ver con la mamá de este Hugo, Ujú. que mucha gente le mandó mensajes de apoyo, pero ella lo siente, bueno, así lo percibí yo, como una agresión o como a lo mejor mensajes vacíos, porque son gente con la que nunca conviviste, pues. Entonces, pues, problemas de ese tipo. Y bueno, sería todo de espiritualidad, doctora. Em, Bien, creo que nos dejas con preguntas, ¿no? Como, cómo evaluamos a diario la espiritualidad con los niños. Y es tan sencillo como preguntar en quién crees, quién te es tu apoyo y quién te da seguridad, a quién le rezas, a quién le oras. Entonces, sí. Yo tengo una duda, que creo que es más como de abordaje cuando son, por ejemplo, cosas, cuando son religiones o, pues sí, religiones que desconocemos o culturas que desconocemos, que entiendo que si bien en México debes saber de todo, pues, ¿cómo abordas algo que no sabes? Como, por ejemplo, yo cuando estuve en feria tuvimos un niño que era un fiel creyente de la Santa Muerte, pero tuvo una perforación intestinal por consumo de cristal. Y él decía, o sea, yo me voy a encomendar a la Santa Muerte porque le dijimos, oye, estás muy grave, ya tenía como 13, 14 años. ¿Cómo hablas tú con él en cuanto a eso, por ejemplo, con él, a ese tipo de religión o con otra religión que tú no sabes, ¿no? Por ejemplo, mire, en específico, la Santa Muerte no es otra cosa que ponerle el nombre de Dios a la muerte. que es justo lo que Es como el paralelo. Y tú, pues, usas su lenguaje, pero con tus creencias. O sea, ¿para ti qué significa Dios? pues que no soy creyente. Es que hay algo que Dios es un elemento Bueno, en el cual queremos, por lo cual queremos. pero crees en Sí, que hay claro, un no, día, en que hay una noche, en los elementos de la naturaleza, en que un atardecer te hace sentir, ¿cómo te hace sentir un atardecer cuando lo ves? Bien, ese es Dios. O sea, el Dios no requiere un constructo de decir Dios es el que está en los cielos con faldas largas y bigote y el cabello largo. O sea, porque Dios es Tistra, es la Santa Muerte, es la vida, es el amor. O sea, Dios le vale madre que pienses en él o no. O sea, pero tú tienes que hablar su lenguaje, ¿no? Entonces, como tener, voy a decir algo como un poco fuerte. Cuando somos fanáticos de algo, no somos capaces de ver al otro. Y entonces creemos que lo que nosotros pensamos y sentimos, eso es lo correcto. El fanatismo siempre va a estar un poco en la polaridad. Derecha, izquierda, whatever, lo que tú quieras. Pero nosotros, nuestra obligación, porque tú dices, nuestra obligación es conocer todo. No, nuestra obligación es estar en el punto medio y ser capaces de reconocer las creencias del otro y hablarles en su idioma. Y eso no quiere decir que tú niegues eh, tu concepto. O sea, si tú no crees en nada, está bueno, pero crees en la ciencia. Y la ciencia es Dios. Eso lo dijo este. O sea, entonces si crees, pero no le pones el nombre o el constructo Dios, le pones tu propio constructo y está bueno, da igual. Pero le dices buenos días al que limpia
le dices con permiso, no le pisas a la señora que está trapeando. Eso es espiritualidad. No nos vayamos a cosas elevadas de a las 12 del día agacharse y hacer el ashram, bla, bla, bla. No es necesario, pero si él te dice, yo creo en la Santa Muerte, ok, ¿cómo le hablas a ella? ¿Cómo te relacionaste con ella? ¿Por qué creíste? O sea, la primer situación que uno tiene que condicionar es el interés por la creencia del otro. Y cuando tú no sabes nada, cuando el otro te cuenta, pues de ahí vas a estar muy receptivo para escucharlo y hablar en su idioma. Hace muchos años me empezó la comunidad del judaísmo, que tiene un nombre acá, de los judíos. Me llaman mucho para ver pacientes judíos, ¿no? Yo no traigo la madrecita que usan acá ni nada, pero soy muy respetuosa, por ejemplo. Y si son hombres, siempre paso con un hombre a que él lo revise. Entonces, o que esté presente. O sea, como que hay reglas de ellos que yo, por ejemplo, me tengo que poner guantes para tocarlos. Porque una mujer impura no le puede tocar directamente. Y no importa un bledo. O sea, si son sus creencias, digo, ok. De hecho, me han invitado a pertenecer a los judíos. Qué chido, pero no gracias. O los supernumerarios del Opus Dei, ¿no? O sea, porque, pues yo creo en el amor. O sea, para mí esa es la religión. Yo no soy católica, soy cristiana, muy cristiana, pero no soy de la religión cristiana, ¿no? Por ejemplo. Pero digo, pero si mis papás me dicen ven a misa y ellos se sienten a gusto, algunas veces los he acompañado, porque no tengo conflicto. Entonces, es el interés. La respuesta que te doy es el interés por el otro, que le cuestiones qué piensa, de dónde sale. O sea, ¿qué tal si la Santa Muerte es la misma Virgen que se metió con Jesucristo y hubo una resurrección en el corazón de cada uno? El otro es Martín Valverde, no sé cómo se llama, el de la Santa Muerte. No, Martín Valverde es un cristiano. Y el otro es Jesús Valverde, ¿Sabes? no sé. Malverde. No es Malverde. Pero no es de los narcos, no es de la muerte, es de los narcos, ¿no? Es de los Tanto narcos, pero está pegado a los narcos y la Santa Muerte. Tienen ahí. Yo creo que tienen la creencia en la Santa Muerte por la vida tan cruel, ¿no? Que tienen a veces personas. Son culturas. Porque son Es una cultura. o sea, como religiones muy crueles, como de que, No, ¿no? la Santa Muerte no tiene que ver con la crueldad. Hacen sus rituales, tienen un templo ahí por Erongarícuaro. Una vez ¿eh? Aquí, Ah, mira. Ellos dicen que es como más por justicia. Ajá, la O sea, justicia. que la Santa Muerte es justa. Pero no porque Ajá. sean violentos. Pero no, No violentos, sino como que son esa justicia, ¿no? De que si se murió alguien, luego, o si le indica, como que piden que se mueran las personas, pues, por eso. No, creo que no tiene nada que ver con eso. No. Porque es lo que la gente cuenta. Es Pero todo eso yo pues, nunca conocí a nadie de las otras, pero se me hacía como algo de... santo, como otro santo, ¿no? Entonces, Pues que también muchas veces es gente que ha probado muchas alternativas. Por ejemplo, le han rezado a mil santos, y le rezan a la Santa Muerte y en ese momento algo les funciona. Entonces como que ya se quedan con ella, pues. Y es muy común en comerciantes como de Tepito y eso. Este, es la por eso cultura pop, ¿no? Y no está mal. Pero es lo que te digo, o sea, si dices buenos días, pues es increíble, ¿no? Como es quitarnos tabúes. es que justo, o sea, Yo siento que es eso, porque cuando uno es católico te dicen que todo lo que no es Dios es satánico. es que justo eso fue a mí lo que Entonces me eso es lo que uno preocupó tiene que quitar a veces. de ese día. O sea, el niño ya estaba para intubarse porque aminas a tope por choque hipovolémico y demás. Y alguien necio en que antes de que lo intubáramos, convertirlo al catolicismo. ¿Es en serio? Sí, correcto. no.
Temita, Y nosotros vive, doctora, ya. temita. Porque eso habla de un fanatismo dogmático. Sí, Y, ajá, y Todos los extremos no van sobre la libertad libre albedrío del ser humano que está ahí. Y cuando tú conoces al ser humano que está enfrente de ti como un ser soberano y libre y un ser espiritual, que la religión dice a imagen y semejanza de Dios. A imagen todos nos parecemos, pero en la semejanza es cómo actuamos y cómo actuar desde la bondad. Esto que hizo, sin que me digas el nombre porque no quiero saberlo, no fue bondadoso porque no reconoce lo del ser humano como un ser con un libre albedrío, a que tenga 8 o 10, porque él aprendió lo que sus padres profesan. Entonces, creo que se llama soberbia espiritual. Pensar que porque son católicos o somos católicos o soy musulmán, soy superior al otro. O sea, Soberbia. Espiritual. espiritual. y también a mí se me hace muy complicado cuando son así de religiones tan grandes como catolicismo, que, Ya no es tan grande. bueno, yo no sé, pero yo creo que es lo malo, o sea, es lo que les pasó, que uno piensan que todos vamos a pensar lo mismo de Dios, o las ideas de todos son las mismas Yo creo que que de no uno que de tiene otro. que ver con el catolicismo, yo creo que tiene que ver con la entidad humana. Mm. En cualquier religión piensan que es la única, la tuya, y que por eso estás ahí. Incluso los no religiosos, ¿no? O sea, Sí, también los no religiosos dicen Dios no existe. ajá. Y entonces te quieren imponer que Dios no existe. Yo creo que es el ser humano, es universal. Pensando que tiene la razón en todo. Ah, Pensando que tiene la razón en todo, pues al final su opinión es la única. ayer vi una película que yo creo que usted ya la vio de y la terminé, se llama Vengadores de la Galaxia, no sé qué, no, Guardianes. Guardianes de la Galaxia. Entonces yo me preguntaba, ¿habrá vida en otros mundos? O sea, era igual y sí, seguramente, o sea, ¿quién me dice que yo soy aquí la no plus ultra, ser humano del mundo universal? O sea, Yo cuando veo esas películas siento que a veces, si piensas como niño, yo creería más en esas películas que en el Dios que te cuentan en la iglesia. ¿No crees? Tiene más como producción y cosas así, más truco que lo que te explican en la iglesia. Entonces, ay, no manches, yo creo que hasta el Thor y estos existen porque los ves en una película. Sí, pues como niño, ¿quién no intentaba entrar en la cámara, güey? ¿Así no? O sea, te la Y el crees, que güey. digo, la Matrix. Y en los superhéroes y Superman. digo, esas ciencias ficciones son raras. Pero bueno, un poquito es hablar tu idioma, ¿sí? Porque si no, ¿cómo van a confiar en ti? Si tú Ah, le dices, yo no creo en eso, no te está preguntando. sí. Él no te está preguntando tú en qué crees. Ese es como nuestro primer error, querer decir, yo creo en esto. Si uno no se lo enfermo, ni el actor principal. Entonces, si él te está contando y si tú te interesas de verdad en cómo le ayudo, es ¿qué pregunta le gusta? ¿Qué pregunta si yo fuera él me gustaría que me hicieran? Pues a lo mejor se me diría, ¿por qué creíste en la Santa Muerte? ¿Cómo fue tu camino para llegar ahí? Entonces ya lo vas a entender. Ah, pues mi papá cree porque se robó no sé qué y luego lo devolvió y no le pasó nada. No sé, estoy hablando, o porque le mataron a fulanito, pero encontraron a quien lo mató. O sea, las cosas más inverosímiles que puedes escuchar, ¿no? Pero tienes que tener la capacidad de preguntar sin tabúes, sin juicios y sin miedo. Una vez yo fui a una visita domiciliar me acuerdo que era en Santa Cecilia, solamente eso me acuerdo. Y tuve que dejar mi coche ahí decidí cambiar a camioneta. Dejé mi coche porque había muchos baches. Y me bajé, yo era de día, llegué a una casa, toqué, me abrieron y había sin muebles
como muchas, como una vecindad chiquitita. En lugar de las puertas había cortinas y me dijeron, súbete. Bueno, pues yo me subí y el niño estaba arriba. Y ya mi gran esperanza ya le había contestado el concentrador de oxígeno y la mamá creía en la Santa Muerte y ahí la tenía y todo. Y entonces me empezó a decir que ella creía que era un castigo porque ella era muy mala. Y yo no, pero sí, no se castiga. Bueno, speech. Le dije, bueno, ¿y por qué piensas eso? O sea, ¿de dónde sale? Me dice, es que aquí, allá abajo, tenemos gente secuestrada. Y yo, oh my God. Y yo soy la que les detengo las manos o la cabeza para que le corten la oreja o les manden los dedos. Y yo, Les digo que a veces son personas que se pueden, tienen que dedicar a eso por sus necesidades no y a necesariamente, veces pero no son necesariamente, más flexibles las religiones, ¿no? pero no necesariamente. Lo que es que cuando tú no eres bondadoso con el otro ser humano, va a haber culpa. O sea, independientemente de la religión, entonces te quedas pensando, pues, de todos modos la Santa Muerte castiga, en el concepto de que si no haces las cosas bien, no te va bien. Es como universal independientemente de las religiones. Y eso es a lo que nosotros nos tenemos que aferrar, a los talentos, a los dones y a los impedimentos, independientemente de la universalidad de una religión. Y ahí lo tengo una podemos duda. Ahí que le contestó a la mamá, que luego es bien complejo, bueno, no es como un caso muy, no sé, no es muy común que pase, pero que en este caso los papás, pues no son unas personas bondadosas por a lo que se dedican y tienen ese sentimiento de culpa, cómo lo sobrellevó, cómo lo... Mira, yo quería correr, porque yo tenía mucho miedo. O sea, pero yo dije, pues ya estoy aquí y si corro me van a detener. O sea, ¿sabes? Entonces ahí es salvo pellejo porque no sabes qué más, porque es real. O sea. Ok. Y lo segundo es que le dije, ¿tu hijo te juzga? O sea, tu hijo quiere estar contigo, tu hijo te ama, a él no le importa, pero cuando él se vaya, tú tendrás que pensar cómo le vas a hacer un homenaje, si te puedes salir de este mundo, porque también sé que una vez que entras, pues es difícil salir. Si te puedes salir de este mundo, ¿te podrías salir? Sí, doctora. Es a lo mejor ahora hacer tu vida diferente, pero solo si puedes. Y si no, y ya no puedes salir, porque si, o sea, yo soy como en esa parte clara, pues por lo menos hacer una oración por todas las personas que has contribuido, porque yo no sé cómo llegaste a este capítulo de tu vida. Porque es real, o sea, yo no sé si fue prostituida, violada, o sea, no necesariamente tiene que ser una mala persona, sino es circunstancial. Entonces, y hacerle entender que puede ser circunstancial y que ella no estaría en esa situación. Pero yo creo que lo que uno dice, no sé si sean palabras que algún momento vayan a tener un alivio en el corazón, porque digo, me olvidé hasta de la colonia, o sea, yo me acuerdo dónde, pero no podría volver a llegar nunca, porque para mí fue muy angustiante ¿Y, y qué tuvo que ver eso con la camioneta? ¿Con que quieres su camioneta en Ojalá. operaciones? por los baches Ah, ya, y ya. que yo la dejé muy lejos y que si hubiera tenido un coche me hubiera quedado ahí y me hubiera ido más rápido. Entonces tuve que caminar un montón de cuadras para llegar a mi coche y me dio miedo. O sea, porque después dije, yo me meto a lugares como, y según me sigo metiendo, pero ya le mando la ubicación a alguien, o le voy a ir a una lista domiciliaria y aquí voy a estar. O sea, y ahora me cuido un poquito más. Pero bueno, no siente calor. Sí, pero ya se lo queda. Vale. Falta algo, ¿verdad? Sí. Agonía. Dale. Este,
Entonces, ¿por qué es importante hablar de agonía y de la fase final de la vida? Porque determinar cuándo la fase final se acerca es imprescindible para clarificar objetivos y metas acorde a la etapa. O sea que no es lo mismo un paciente con una enfermedad incurable que sí tiene un pronóstico para dentro de un año, 2 años, versus un paciente incurable que ya está en sus últimos 6 meses de vida. No van a ser los mismos objetivos terapéuticos ni las mismas, ni las metas que él mismo se va a plantear. O sea, cambia mucho. Entonces, nosotros poder adelantarnos o identificar bien el inicio de esa fase nos ayuda mucho a planear a un futuro cercano o a largo plazo. Entonces, ¿cómo vamos a determinar la fase final de la vida? Cuando tengamos un pronóstico de vida menor a 6 meses y agonía o cuando ya está en sus últimos días de vida, o sea, menos de 72 horas. Que menos de 72 horas se referiría como preagonía y ya para agonía diríamos últimas 24 horas de vida. Entonces, hay diferentes herramientas para poder dar una predicción clínica. Están herramientas temporales o la herramienta temporal, la probabilística y la pregunta sorpresa. Cuando decimos una predicción temporal, es que estamos dando un tiempo de vida específico. Por ejemplo, a su familiar le quedan 7 días de vida o una semana o 2 semanas de vida. Eso sería una predicción temporal. Una predicción probabilística sería dar un porcentaje de que el paciente en un determinado tiempo sobreviva o muera. Entonces, cuando es una predicción que tiene menos del 30% de sobrevivir a los próximos 3 días de vida, entonces estamos hablando de una fase final. Y cuando es una predicción mayor del 70% que sobreviva más de una semana o más de un mes, entonces es un buen pronóstico para el paciente. Y luego tenemos la pregunta sorpresa. En esta, pues es la que ya habíamos hablado antes, no me acuerdo en qué clase, pero es preguntarnos, ¿me sorprendería que el paciente siguiera vivo en los próximos 3 días? Entonces, estas tres herramientas nos pueden ayudar a determinar esta fase. Las que suelen ser más certeras es la probabilística y la pregunta sorpresa. Entonces, hay que, en la medida de lo posible, o preferentemente evitarlo, hay que evitar la predicción temporal, en especial porque también como que suele ser muy angustiante para los pacientes y los familiares decirles que le queda exactamente tanto tiempo de vida. Y pues eso. Tenemos varias herramientas. La verdad, busqué para pacientes pediátricos y no encontré algo como específico para ese grupo poblacional. Entonces, lo que les agregué son herramientas como validadas en adultos. Entonces, tenemos el Palliative Prognostic Score, que nos divide a los pacientes en tres grupos: grupo A, grupo B y el grupo C. Los pacientes con más de 11 puntos van a tener una sobrevida a 30 días menor del 30%, lo que les decía hace rato, que utiliza una predicción probabilística y tiene una sensibilidad del 70 al un 81% y una especificidad de un 85 a un 92%. Entonces, con el uso de esta herramienta podemos prevenir, como identificar un paciente que ya está en su último mes de vida, en sus últimas 4 semanas, ¿no? Nada más Karnofsky es como la Ajá, parte pediátrica sería Lansky. el Lansky. Ujú, sí. Y el otro que es el que suelo utilizar más comúnmente es el Palliative Prognostic Index o índice pronóstico paliativo. Tiene una sensibilidad y una especificidad muy alta cuando tiene un puntaje mayor a 4 puntos. Entonces, esto nos predice una sobrevida
o una alta probabilidad de que el paciente vaya a fallecer en las próximas 6 semanas, no, en las próximas 3 semanas. Entonces, em, si el paciente tiene el Palliative Performance Scale, es el PPS, no sé si alguna vez lo han utilizado, pero es un PPS de 10 o de 20, es un paciente prácticamente postrado en cama, con alteración de la conciencia, con ingesta oral disminuida, ¿no? Entonces ya un puntaje de 10 o 20 del PPS nos daría un puntaje de 4. ¿Qué otras cosas valoramos? La reducción de la ingesta oral. Si está levemente reducida o muy severamente reducida, son puntos que se van agregando. Entonces, un puntaje mayor a 6 nos habla de esa sobrevida, pues, y es muy fiable. Si ustedes tienen un paciente que ya no está comiendo, que está todo el día dormido, que tiene edema periférico, que está con disnea en reposo, que está con delirium, entonces les está gritando que ya está en su última fase. Y los últimos criterios son los criterios de la escala de Menton, que nos hablan de agonía. Entonces, de 1 a 3 criterios nos van a decir que el paciente está en una situación preagónica, o sea que tiene una vida media estimada como de 3 a 7 días. Y más de 4 criterios nos hablan de un paciente que está en agonía, o sea, 48 a 24 horas de vida. No es necesario que cuando ustedes identifiquen esto se lo externen al paciente o al familiar, sino más bien para que hablemos de objetivos. Decirles, ahorita lo más importante es que el paciente esté cómodo, que el paciente no tenga más sufrimiento, pues, del necesario. Y la verdad que los criterios de Menten no tienen un estudio que los valide tanto, más bien lo usamos como de uso habitual. Pero si ustedes investigan el estudio eh, piloto de Menten, no, ni siquiera lo encontré, pues. O sea, no hay artículos que lo avalen. Entonces, lo que más se utiliza actualmente son los signos de muerte inminente, que nos dicen, los clasifican, ¿no? Los que tienen mayor riesgo de muerte, luego muerte en tantos días y a tantas semanas. Pero los signos que más nos hablan de muerte inminente es la respiración terminal por secreciones en el tracto respiratorio, respiración con movimiento mandibular, respiración con patrón de Cheyne-Stokes, ausencia de pulso radial y oliguria. Entonces, si ustedes observan una de esas características en sus pacientes, ya estamos ante una situación de agonía o de últimos días. Y hay muchos otros, pues, pero estos creo que vale más la pena revisarlos a estarlos mencionando uno por uno. Y bueno, ¿esto para qué nos sirve? Para nosotros saber cuándo iniciar la adecuación del esfuerzo terapéutico, porque también puede ser que un paciente presente todos estos datos y que esté ante una situación potencialmente curable o que se pueda resolver. Por ejemplo, un paciente a lo mejor a ustedes no les toca esto, pero con un tumor de páncreas que haga una colangitis por la obstrucción, va a presentar todos los criterios de mente. O sea, no va a tener pulso radial, no va a tener disnea en reposo y muchos otros síntomas, pero con una CEPRE o con manejo para la colangitis, con antibióticos, es muy probable que esto se pueda resolver. Entonces alivias el síntoma para darle un mes de vida con buena calidad. Y por ejemplo, en nuestro contexto, un buen ejemplo sería Hugo, no, perdón, Roberto, ¿verdad? Ajá, que es un paciente con encefalopatía, con sangrado de tubo digestivo, que el sangrado de tubo digestivo se puede resolver. Y la encefalopatía a lo mejor no se puede resolver o no sabemos si se puede resolver hasta que le iniciemos el tratamiento para la encefalopatía. Entonces, con estos tratamientos, el riesgo es mayor que el beneficio, el beneficio es mayor que el riesgo y se puede ver beneficiado de una semana más de vida con buena calidad, sin estos síntomas angustiantes. Entonces, ahora hablemos sobre
la adecuación del esfuerzo terapéutico. Esta está, la vamos a iniciar con el objetivo de no prolongar la muerte, ¿sale? No estamos hablando de prolongar o acortar la vida, sino de prolongar la muerte. Entonces, se puede dar mediante dos métodos principales o dos clasificaciones, que es el withholding y el withdrawing. O sea, no iniciar o retirar ciertas medidas. Y para retirar un medicamento o para no iniciarlo, debemos de valorar el riesgo-beneficio. O sea, intubar un paciente em, con un tumor pulmonar que tiene 10% de capacidad pulmonar, ¿le va a beneficiar de algo? O, pues no, ¿verdad? Entonces, ahí, antes de intubarlo, es mejor no iniciar esa medida, porque después para retirarla va a ser muy difícil. Y withdrawing se refiere a suspender un tratamiento ya instaurado, como pueden ser vasopresores, ventilación mecánica, hemodiálisis, nutrición parenteral o por sondas, este, incluso oxigenoterapia, monitorización, todas esas medidas. Entonces, las decisiones al final de la vida suelen generar malentendidos por el uso de terminología imprecisa y emocional. Entonces, es recomendable usar terminología descriptiva y neutral. Por ejemplo, al hacer una suspensión o retirada del tratamiento de soporte vital, esto puede percibirse como abandono por los pacientes. Al referir, se prefiere entonces un cambio del objetivo de la atención, o sea, no nada más enfocarnos con las medidas que ya no vamos a tener, sino con los objetivos que queremos para el paciente, ¿verdad? Priorizando así el bienestar y la calidad de vida al final de la vida. Es fundamental entonces aclarar que renunciar al soporte vital no significa renunciar a la atención médica. Siempre debemos de priorizar que nuestros objetivos son los cuidados de confort o los cuidados básicos. Y por lo tanto, términos como dejar morir, permitir que la muerte ocurra o dejar que la naturaleza siga su curso natural, enfatizan que la muerte es un proceso natural que todos vamos a llevar en algún momento. Entonces, le cambia la perspectiva al paciente, de nada más decidir nosotros por ellos, de ya no te vamos a alimentar o ya no te vamos a colocar catéteres centrales, a nuestro objetivo es que tú mueras de la manera más pacífica, digna y humanamente posible. Entonces, también tenemos que definir qué es un tratamiento de soporte vital y este va a estar definido como aquel tratamiento sin el cual la vida, con una probabilidad muy alta, terminaría dentro de un periodo de tiempo previsible. Por ejemplo, que si yo suspendo aminas vasoactivas, sabemos que el paciente va a quedar en choque y por lo tanto va a haber una hipoperfusión de sus órganos y pues va a caer en falla orgánica y va a fallecer. La Organización Mundial de la Salud establece explícitamente que los cuidados paliativos no pretenden acelerar ni posponer la muerte, ¿verdad? Entonces no estamos hablando de la vida, estamos hablando ya del último proceso, de la muerte. Y entonces el concepto de tratamiento de soporte o prolongación de la vida es más ambiguo, porque cualquier intervención que sustenta la vida, aunque sea por poco tiempo, también la prolonga. Pero realmente en una fase de agonía no podemos decir que eso es vida, pues. Eso nada más es la culminación de algo natural. En medicina muchas decisiones se van a basar en probabilidades y no en certezas. Por lo tanto, al suspenderlo o retirar un tratamiento de soporte vital, se prevé que el paciente vaya a morir a veces inmediatamente, cuando no es así. A veces podemos hacer extubaciones compasivas o disminuir aminas, suspender la alimentación y el paciente puede durar más de lo que vive con todas esas medidas, porque lo sometemos a menos sufrimiento, a menos dolor y por lo tanto a menos estrés fisiológico. Y por lo tanto estas decisiones se apoyan en la evidencia científica y en la experiencia clínica.
siempre buscando el confort en ellos. Creo que voy a parar un poquito Ujú. porque ustedes extubarían a algún paciente sin tener diagnóstico de disfunción de trata. Sí y no, ¿por qué? Sin tener diagnóstico de disfunción de trata. Sin tener. Eh, Con todo esto que nos ha dicho hoy, Sí, teniendo en cuenta el contexto, no solo que no tenga muerte, Pero o sea, por ejemplo, no sé, que es un, me voy a meter en Lo que pasa es que esta clase está para eso, porque ustedes van a estar afuera con pacientes en esta situación. Por ejemplo, lo que nos hablaba del withdrawal, que a lo mejor esa primera maniobra quizá no nos iba a beneficiar, solamente alargaba ese periodo y nos iba a beneficiar como para tener al paciente en los últimos, en la fase final de vida con una buena calidad las últimas horas. Entonces, hacer la extubación, aunque no tenga el diagnóstico de muerte de ensayo, y a lo mejor nada más hacerle manejo de la disnea, estar como con sus familiares, etcétera, de una forma más cómoda. Yo creo que pues, eso. Tú sí lo harías, ¿no? ¿Alguien dice que no? yo creo que ¿Ah? extubando. Extubación compasiva. Yo creo que tendrías que ver qué tan traumático puede ser para la familia y cómo se va a hacer. O sea, podría ser que a valores muy bajos, tal vez no retirar la medida, pero sí irte a lo más a una fiebre pero, posible. Y de cuenta sería una respiración. pero qué tan traumático sería que ellos continuaran aquí con un paciente. Pero es que lo que ustedes tema de Ajá. Pero es que, por ejemplo, si el paciente tiene una disfunción, una muerte de padre, si no tiene una muerte Encefálica. ajá, y ya está intubado el tema de decir si retirarlo ahí o no, sin ese dato está medio complejo. Lo que yo ya haría es lo que los papás quieren. No, Pero ahí habría que ver qué es lo que, por qué motivo sería complejo. O sea, siendo que si los papás lo quieren, Ujú. y qué sería lo complejo de eso. bueno, sería pasar por ¿Sería complejo para ti o sería complejo para la familia? O por ejemplo, es muy común que suela existir esa duda de que esto puede ser eutanasia o esto puede traer complicaciones legales. Entonces, no sé si tú en ese aspecto tengas ese pensamiento, Félix. O sea, de que puedas tener complicaciones legales por hacerlo cuando no se demostró muerte Yo encefálica. creo que legales porque si yo tengo la autorización de la familia, no entiendo de qué vamos a hablar. ¿Cómo? No, Pues no, porque realmente no estás prolongando ningún proceso fisiológico. Solo tirando una medida. No, Pero es ¿por qué evitar? que bueno que preguntes. Pero no sé si siquiera eutanasia pasiva ni eutanasia de nada, ¿no? No sé si ni eutanasia, ¿cómo se llama? Pasiva, eutanasia, Ay, Sí, sí, pero es parte de... distanasia. Exacto, Creo que o en el sea, COVID se tiene vio procesos de talla, va a seguir que respirando. si se querían ir de alta, los subas de alta y si querían extubarse, no se extubaban. El COVID cambió la Sí, ¿no? forma de ver la Porque medicina. te decían, ya no quiero que esté intubado el caso, por los tubas. el Que ellos, problema es con la puerta abierta, ¿no? ¿Eh? sí, Está más fresco con la puerta abierta. Sí, porque yo estaba. Miren, a ver, hay varias posturas, todas son correctas. O sea, el que moralmente no puede hacerlo, se vale. O sea, si por ejemplo Chanel dice, a mí no me parece correcto, escuchate no correcto, porque es como tu propio pensamiento en esta situación. Pero ahora, si nos vamos a la parte moral, la moral como qué es lo bueno para el otro, mande, Es individual al final. es individual la muerte. Sin embargo, withdrawal, o sea, retirada, el no poner y el retirar es lo mismo. La pregunta, moralmente hablando, la pregunta es por qué no poner
no me causa conflicto y por qué retirar me causa conflicto. No tengo la respuesta. Tengo lo que yo decido en mí, pero esa es una pregunta que ustedes se tienen que hacer. ¿Por qué hay situaciones que no me... A ver, yo les digo, no lo intuben. Y todos, sí, claro, ¿para qué? Ujú. Pero ahora es túbalo. No, es lo mismo. Sí. O sea, son preguntas que no, ¿Qué que tiene? lleva un paradigma de tiempo, Ujú. porque hemos aprendido con nuestros maestros de medicina, nuestros abuelos, todo esto lleva un constructo de tiempo. Entonces, sí o sí, cuando yo aprendo algo desde que yo era pequeño, me cuesta más trabajo reaprender o empezar a cuestionar. Hace 20 años, cuando yo estaba haciendo onco, más o menos, yo hubiera dicho, ni de pedo. O sea, no, porque entonces es eutanasia. Pero eutanasia es que tú haces una medida o retiras una medida e inmediatamente después muere. Pero cuando tú extubas un paciente, ¿qué crees? No se muere. O viven porque no tienen una disfunción de tallo, o se van cuando ya están con un shock. O sea, obviamente, si tú ves a un paciente con un shock séptico, refractario a minas, que ya está con bradicardia y le quitas el tubo, obviamente, solo en lugar de morir en 1 hora, va a morir en 5 minutos. Ujú. Y quién sabe. Entonces, no estoy queriendo convencerte, solo estoy queriendo decir que hay muchas respuestas y que todas son correctas. Sí, depende mucho del caso, ¿no? Pero es que Obviamente, y de la familia. quizá lo estamos viendo como clínicos, porque creo que estamos olvidando la parte del punto de que cuando hacemos medicina paliativa siempre estamos muy en comunicación con los familiares, o en este caso con si esa persona está intubada, obviamente carece de la función de poder decidir, y si no hay voluntades anticipadas, pues hay alguien que es responsable de, y en esta comunicación que se tiene, por ejemplo, con los papás de Macizo, con los papás de Hugo, o sea, ya tenemos una plática previa en la cual también se puede poner en tela de juicio qué creen que es mejor para su paciente. ¿Qué crees tú como familiar? ¿Qué creo yo como médico? ¿Y qué creemos que sea siempre lo mejor para el paciente? Entonces, si el paciente tiene un pronóstico de que si lo dejamos intubado, a lo mejor va 3 años, pero 3 años va a estar intubado y no va a disfrutar, no va a tener como tal una calidad de vida adecuada, pues entonces ahí también se centra mucho la decisión del familiar, donde dice, pues es que si 1 año, 3 años es lo mismo, voy a estar en una cama con un tubo, aquí si se lo quito, puede estar al menos, no sé, quizá un día o los mismos 3 años, pero sin algo invasivo sobre su cuerpo. Entonces creo que eso es algo que difiere mucho en la parte de decidirlo como pensando clínicamente, científicamente, como lo haríamos de manera normal, sin tomar este enfoque, o si lo hacemos desde un enfoque paliativo y con comunicación a los familiares y pensando sobre todo en la calidad de vida, que es lo que tenemos que hacer nosotros, ¿no? Lograr calidad de vida, no preservar la vida a expensas de algo. A mí nada más, yo me queda la pregunta, la cajita de la farmacoeconomía. ¿Cómo la farmacoeconomía está penetrando también en nuestro juicio médico? No tengo la respuesta, solo me eché un podcast el fin de semana en Salud Pública. Sí, de cuidados colectivos en Canadá, lo tengo, sí. Y cómo está la economía No te gastas menos en medicina. repercute en los artículos y en las guías para los cuidados paliativos. Es interesante tener diferentes puntos de vista. Entonces, no tengo las respuestas, pero si te lo mando tú se los compartes a todos. Yo tengo una idea también de que antes de empezar pediatría teníamos, pues bueno, al menos en los hospitales regionales o en lugares donde no es un centro de tercer nivel, lo que yo noté, no sé si estoy como correcto, la mayoría de la gente va a morirse. O sea, viejitos que se van, ya están muy graves y que los llevan a morirse y se mueren en 2 días. Pacientes que están muy graves, así críticamente enfermos, que no alcanzan a trasladarse, se mueren en los regionales. Bebés que acaban de nacer y que nacen. Pero parándome tu comentario. Entonces va el comentario en que muchas veces intentamos hacer de todo
y queremos hacer todo, pero muchas veces estás en un regional y tienes que saber lo que puedes hacer, lo que no, y es ofrecer también ese tipo de cosas a los familiares. No vas a hacer como que hacerle demasiadas cosas invasivas, demasiadas cosas a un Pero es que eso es viejito. lo que va, Ajá. lo que sigue, Sí, la adecuación del adecuación. esfuerzo Y terapéutico. Pero si nosotros no podemos hacer una adecuación del esfuerzo terapéutico, si no sabemos la patología real de ese paciente y qué medidas tenemos para ofrecerlo, sí, preservando el pronóstico, preservando la vida con calidad y qué piensa el familiar y qué sí. piensa el paciente. Y también Entonces, no pasa es que, una decisión unilateral, y también pasa que a veces el médico no tiene las herramientas como para explicarle a el sus familiares. 90%. Porque me pasó que en el servicio social, no era mi paciente porque era de adultos, yo estaba en servicio de pediatría y mi compañero que estaba en medicina interna tuvo una paciente a los 4 meses intubada por un glioma de tallo. Entonces los familiares estaban en contra de extubarla, y en contra, y la cita no le pasaba visita porque ya estaba peleada con los familiares. O sea, era como de que un problema mal y la que sufría pues era el paciente. Ya se había chocado 2 veces y por bacterias súper resistentes y no se moría. Pues no le tocaba. Pero a eso no les puedes extraer No, eso no. porque no hay un consenso familiar. Y porque no está como una terapia, ahora un regional y estaba en un aislado ahí. Y yo creo que me acuerdo de ese caso porque es de los más feos que yo he visto. Claro. Bien, bueno, ya les mandé el podcast. Escúchenlo, está interesante. Bueno, no, entonces aquí le adelanté esta imagen justo para comentar lo que decía Chanes, ¿no? Que retirar el tubo se consideraría eutanasia. Otros dijeron que era eutanasia pasiva. Pero mucho de eso tienen que conocer algo que se llama la doctrina del doble efecto. También va mucho con lo que se llama intencionalidad. Mucho de lo que haces depende de cuál es tu intención al realizarlo. Por eso, al inicio les decía que era importante fijarnos en objetivos y no en tanto la acción que íbamos a hacer. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo aquí? No permitir prolongar más el sufrimiento y muerte del paciente. Entonces, la muerte es algo que ya está sucediendo, simplemente no lo estamos dejando que suceda, que se culmine ese proceso. Entonces, la eutanasia ocurriría primeramente si tu intención al realizar ese procedimiento es que el paciente fallezca. Eso sería uno. Y segundo, que el paciente va a vivir más tiempo y tú al realizar eso, ese procedimiento, no necesariamente la extubación compasiva, sino que um, pues sí, el paciente, como decía la doctora, va a morir inmediatamente, ¿verdad? Y en el caso de la extubación compasiva, no es lo que se busca, no se busca que el paciente ya muera, sino sabemos como anestesiólogos o como pediatras, ustedes también, que tener un tubo en la garganta, en la tráquea, es doloroso, es muy molesto y que para poder tolerarlo necesitamos una analgesia y una sedación. Entonces, esa analgesia y sedación, a su vez, impide que el paciente pueda comunicarse con sus familiares, con sus seres queridos. Entonces, al permitirle nosotros retirar esta medida, también les podemos permitir que ellos se despidan y que trasciendan de una manera más humana, más digna. Y acá les pongo como comparaciones entre suspensión de un tratamiento, retirada de un tratamiento, y comparándolo con la eutanasia, suicidio asistido o con eutanasia compasiva, ¿no? Si se fijan, lo que cambia es el tipo de acción o la intencionalidad, que en este caso es permitir el curso natural de la enfermedad. Y otras intenciones pueden ser que esto no le genere sufrimiento, no le genere dolor, que no le genere angustia, o también valorar, por ejemplo, a lo mejor tenerlo con un catéter de alimentación parenteral. Si está con opioide, a lo mejor ni le va a molestar el catéter, pero es una medida que tampoco le va a proporcionar ningún alivio, entonces tampoco es necesario, ¿no? Entonces, son todas estas perspectivas las que tenemos que tener en cuenta al momento de planear retirar o no iniciar un medicamento. Y es importante también
convencer a los familiares o explicarles. A lo mejor podemos ser muy, a veces como insistente con ellos en que queremos que se realice cierta medida. Y lo ideal nada más es explicarles nuestra perspectiva. Por ejemplo, de las mayores preocupaciones en los pacientes al final de la vida es que no toman agua, que no están comiendo, eh, que no están conscientes. Y entonces es estarlos estimulando constantemente para que despierten, estarles ofreciendo constantemente alimento o buscarlo, alimentarlo por otras vías. Entonces, ¿qué podemos hacerlos para calmarlos en esta situación? Explicarles que en los últimos días de vida el paciente no siente hambre, que no tiene apetito. Y es algo que ustedes pueden constatar. Van a cualquier cama de un paciente en agonía, o ni siquiera, a lo mejor ni siquiera en agonía, sino ya en la etapa final de su enfermedad. Ninguno tiene hambre o ninguno quiere comer. Entonces, no es algo que les esté generando un sufrimiento. Y por lo tanto no es necesario iniciarles alimentación por sonda parenteral o este, por catéteres. Yo creo que a veces lo difícil es explicarles, ¿no? Familiares, Sí, que si no le pides, no le dé, sí. Pero en mi experiencia cuando les explico así, que no suelen sufrir de hambre y que no les da hambre ni sed, es normal y tienen que explicarles como cuando no es, como de una manera bonita. Por ejemplo, cuando nuestro cuerpo está muriendo, cada vez necesita menos alimento, menos energía, y por eso el cuerpo ya no pide nutrientes, por lo tanto no siente hambre y no es necesario alimentarlo por otra vía. Si el paciente le pide alimento, usted dele lo que él tolere, pero no hay que ofrecerle o obligarlo a que coma, ¿no? No sé, ¿qué otras herramientas Yo les utilizan? digo, por ejemplo, que cuando van a misa, tienen que tener un ayuno físico para poder tener una comunión espiritual. Entonces, y cuando uno está enamorado, cuando uno está muy contento, cuando el tiempo uno está muy en calma, uno no tiene hambre porque está concentrado en otro objetivo. Y además les hablo un poquito del catabolismo y de la oxigenación. Por ejemplo, si están pacientes que están con oxígeno y yo les dejo comida, que el organismo va a tardar más en digerirlo porque está en otro proceso y entonces se va a estreñir y ahí va a empezar a tener distensión y lejos de tener un bienestar, tener incomodidad y lo otro, lo de la acetona. Que las acetonas nos ayudan a tener un estado de bienestar y de confort y el DMT. Cuando pasamos varios tiempo en ayuno y estamos en agonía, el cerebro genera DMT. Entonces es esta sustancia psicodélica que ahora se usa a diestra y siniestra. ¿Vieron la serie de Sense8? Habla del el DMT en varios grupos de jóvenes y son experiencias obviamente psicodélicas de mucho placer y bienestar, pero no alocado. Y entonces en ayuno y en una fase agónica es cuando más se observa que secretamos, que es la sustancia de la muerte, donde muchos dicen que gracias a esa sustancia se ve el túnel. Si es que no fuera cierto o si fuera cierto. Entonces, sí, ahí les explico dependiendo de qué tan científico uno pueda sentir el momento. Sí. Y entonces, ya para culminar, entonces las únicas medidas en el contexto de adecuación del esfuerzo que no vamos a retirar serían medidas de confort y cuidados generales, higiene, que aunque estén sus últimos días, lo sigan aseando, que se siga viendo presentable, que le estén cambiando las sábanas, la bata, que le sigan lavando la boca, cuidados de boca, que le sigan limpiando las manos. A veces es muy común que tengan sangrados y estén con todas las manos llenas de sangre o sus pies o la boca, ¿verdad? Entonces, eso son cosas que pueden parecer muy pequeñas y a lo mejor que no tomamos en cuenta, pero que sí ayudan al paciente a tener más dignidad y en especial a los familiares que sea menos traumante. Y pues, nada más. Creo que ya. ¿Cómo ven? ¿Tienen dudas?
Yo me acuerdo una vez que dijiste, cuando tienes un paciente que le diste reanimación, estaban todas las medidas, etcétera, antes de presentarle el paciente, obviamente que no fue exitoso, el paciente fallecido al familiar, le retiras todo, ¿cierto? Yo no sé. Yo, a ver. Ah, Me preguntas de familia, si quieres. lo que pasa es que en general, la mayoría de las veces, estas son conversaciones ya conversadas, perdón la redundancia. Entonces, yo les pregunto antes si quieren verlo intubado con todos los cables y ellos quieren quitárselos o quieren verlos limpios. Cuando tengo oportunidad de preguntárselo. Cuando no, eh, en teoría, así en caliente les preguntan si quieren estar al final de la vida, si quieren tenerlo en los brazos o si no quieren estar. Ahí mismo les pregunto, o sea, ya están ahí adentro cuando fallecen, les dicen, eh, ¿te gustaría estar afuera a que le quitemos los tubos para que lo puedas abrazar y besar? ¿O te gustaría tú ayudarme? Yo siempre pregunto, porque a mí, en lo personal, pero yo tengo como este contacto, a mí me gustaría quitar todo y decir, te libré del tubo, y muchos papás, ahora que hago talleres de duelo, ese hecho de ellos haberles quitado los tubos y la venoclisis era le ayudé por fin a que ese cuerpo no estuviera tan conectado al dolor, al sufrimiento, porque además se le da una resignificación. Entonces, yo creo que le vas a ir dando tus seguros. O sea, no, en esto no hay fórmulas, pero sí hay preguntas. Y por eso, bueno, le ha tocado a Dani como tantas preguntas con los medicamentos de náusea y vómito, pero porque creo que tenemos que ser más curiosos y preguntarles más a los papás qué quieren y qué necesitan. O sea, es como un traje a su medida. ¿Cuánto quiere? Por ejemplo, en Valle Real no hay una sala de descanso, por ejemplo, y están los congeladores, mueres y bajas al congelador, y no hay una sala de descanso. Entonces, lo que hacemos es de que los pacientes se quedan, lo más que pueden estar en una cama de hospital son 2 horas. Entonces, se quedan con su paciente 2 horas, ellos los limpian, ellos les ayudan a las enfermeras. Y aquí, ¿ya vieron ahora la nueva modalidad de cómo los bajan? En unas que parecen como la del Conde Pátula, aquí unos armatoustres, se ven terribles. Yo no sé quién les dijo que era la mejor opción, no sé si es por evitar infectos contagiosos, entonces, ¿Es de plástico o es una bolsa? no es de plástico, es como una del Conde Pátula, o sea, como de Superman de cuando ya fue en la cápsula del tiempo, no sé qué. Esta, que tú lo ves, es inverosímil, Sí, son unas bolsas negras de negocio. pero ya no, o No, sea, no es plástico. entonces, yo les preguntaría, ¿qué quieren ustedes? Y hay un ritual que a veces, cuando me toca tener pacientes con aceites esenciales, y ellos los limpian. Entonces, y los dejan muy limpios y los dejan en una postura de mortalidad o de muerte universal que el ser humano reconoce en la amígdala cerebral, que es la postura de las manos, pues aquí en el pecho. Esto viene desde los egipcios o desde mucho antes de con Juanita, ahora que se descubrió la peruana, en las montañas de... ¿Ah? Sí, Machu Picchu, No, no es Machu Picchu, pero bueno, es de los incas. sí. Entonces, bueno, son posturas que nosotros ya tenemos. Y si nosotros colaboramos, aunque en la funeraria los van a bañar y los van a hacer todo, ellos se quedan con una satisfacción al final de la vida, porque nunca se les va a olvidar
tienes que ir en ese momento a nosotros, sí, pero a ellos no. Entonces, como seguir manteniendo intacto esos pequeños detalles, sé que tienen que ser el certificado de función, pero si hacemos estos pequeños detallitos con la enfermería, con ellos, y lo otro es que de repente nuestra cultura latina es de llorar y es que fuerte, pues. Y es como recordarles que ellos lo siguen escuchando. Les mandé el artículo de que el oído se va después de lo... ¿A ti te lo mandé, ¿verdad, Lau? Sí. Mándaselo, ¿no? Mándaselo a Rosy para que lo comparta. Entonces, pues vale la pena. También creo que es importante que son prácticas, por lo menos el hablar de objetivos anticipados con los pacientes, que deben de ir empleando ustedes. Porque ahorita está como muy cómodo con la doctora Norma, porque prácticamente ella aborda todo eso, ¿no? A gusto. Ajá. Me pasa mucho. Ajá. No, pero no lo vas Pero va a haber, a lo mejor cuando salgan lugares donde no haya paliativos, o sí hay, pero a lo mejor los tienen que interconsultar, pues. Y ahí pues a veces o nos interconsultan muy tarde y entonces ya nada más nos hablan para decir que ya el paciente se va a morir mañana, pues. Sí, como si fuéramos tanatólogos. Y pues tienen como que ir, aunque no sean expertos en eso, pues sí ir definiendo los objetivos a través de las fases de la enfermedad y definir eso con los familiares. Pásame. Sí, te mando. No, Lau, no te lo mandé. ¿O sí? Estoy buscando con la conversación de... Ah, en el chat.